Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para desenmascarar la verdad detrás de las apariencias más deslumbrantes y presenciar la caída de un imperio construido sobre la mentira? Prepárate, porque lo que vas a escuchar es el relato crudo y sin filtros de una mujer que, al irrumpir en el funeral de un magnate al que nunca conoció, desveló no solo que era su hija secreta, sino que la multimillonaria herencia que todos esperaban estaba ligada a un pacto oscuro y ancestral, oculto por décadas, que ahora, desde la tumba, exigía su cumplimiento, desatando una tormenta de avaricia y justicia que nadie, ni siquiera la más poderosa de las familias, podría contener. Aurora había crecido en el eco perpetuo de lo que no era, de lo que le faltaba. Su vida era una costura de remiendos y privaciones, un contraste doloroso y constante con el mundo de opulencia que el apellido Montenegro representaba en los titulares de las revistas y los noticieros. Cada día era un recordatorio visceral de su posición de subestimación, de su existencia en los márgenes de una sociedad que valoraba el linaje y la fortuna por encima de todo. Su apartamento, apenas 2 habitaciones exiguas bañadas en una luz amarillenta y cansada, olía a humedad y a los sueños postergados de su madre, Clara, una mujer que había envejecido prematuramente bajo el peso del abandono y el secreto. Las manos de Aurora, a sus 25 años, no eran las de una joven de su edad. Estaban curtidas, con los nudillos ligeramente deformados por años de trabajo físico en una pequeña tienda de antigüedades, donde restauraba objetos viejos, un oficio que, irónicamente, le había enseñado a ver el valor oculto en lo desechado. Llevaba ropa sencilla, a menudo heredada o comprada en mercadillos, descolorida por el uso y el sol inclemente, que contrastaba de forma hiriente con los atuendos de seda y las joyas deslumbrantes que veía en las fotografías de la familia Montenegro. Su cabello castaño, siempre recogido en una trenza práctica, parecía querer esconderse de la luz de los focos, mientras sus ojos, de un intenso color miel, reflejaban una melancolía profunda, un pozo de preguntas sin respuesta y de dignidad herida, una herida que la acompañaba desde la infancia. El desprecio no siempre venía en palabras, a menudo se manifestaba en las miradas. En el barrio, la gente murmuraba: ¿esa es la hija de Clara? Pobre muchacha, sin padre, siempre con esa cara triste. ¿Quién será su padre? Debe ser un cualquiera. Se escuchaba en las tiendas, en la parada del autobús. Aurora sentía esas miradas clavándose en su espalda como agujas heladas, el juicio silencioso, la compasión condescendiente que le quemaba la piel. Cuando se atrevía a ir a la biblioteca del centro, donde el mármol pulido y los techos altos la hacían sentir aún más pequeña, los empleados la observaban con recelo, como si su ropa sencilla fuera una invitación al desorden, una mancha en la pulcritud del lugar. «Señorita, por favor, no toque los libros con esas manos sucias», le dijo una bibliotecaria una vez, sin malicia, pero con un tono que implicaba que su presencia allí era una intrusión. Aurora sintió el rubor subir por sus mejillas, el corazón acelerado, un nudo apretado en la garganta. La injusticia de ser juzgada por su apariencia, por su origen desconocido, se incrustaba más profundo en su alma con cada interacción. Esa monotonía de invisibilidad, de ser siempre la otra, la extraña, había forjado en ella una capa de resistencia, pero el dolor subyacente nunca desaparecía. Pero bajo esa capa de aparente fragilidad, bajo el velo de la mujer subestimada, latía un espíritu indomable, una mente prodigiosa forjada no en aulas universitarias, sino en las horas de soledad, devorando libros, investigando genealogías antiguas y aprendiendo de los patrones intrincados de la historia del arte. Aurora no solo tenía una memoria eidética, capaz de retener cada detalle de una imagen,
un texto o una conversación, sino que poseía una inteligencia estratégica inusual, una habilidad para conectar puntos aparentemente dispares, para ver patrones donde otros solo veían caos. Su don era la observación, la capacidad de leer entre líneas, de descifrar los gestos, los silencios, las sutiles microexpresiones que revelaban las verdades ocultas de las personas. Desde niña se había sumergido en los libros que su madre, una lectora ávida, traía de la biblioteca pública, desarrollando una pasión por la historia, por los grandes relatos de familias y linajes, por los secretos enterrados en el tiempo. Esta habilidad, esta sensibilidad para el detalle, este don para desentrañar las verdades ocultas, era su tesoro, un arma silenciosa y poderosa que yacía dormida, esperando el momento de su despertar. Nadie en su pequeño mundo, ni siquiera su madre, conocía la profundidad de su intelecto, la agudeza de su percepción, la sofisticación de su pensamiento. La veían solo como una muchacha trabajadora, algo callada, que restauraba antigüedades con manos hábiles. Qué equivocados estaban. En el funeral de don Elías Montenegro, la gente hablaría de su astucia para los negocios, de su implacable visión para los imperios financieros, de su legado de acero. Pero Aurora sabía que había algo más. El magnetismo de los objetos antiguos le había enseñado que la historia se esconde en los detalles más pequeños, en las grietas de la porcelana, en los hilos sueltos de un tapiz. Ella se había dedicado a estudiar no solo la composición y el origen de las piezas que reparaba, sino también sus historias, las vidas de sus dueños, los secretos que guardaban sus pasados. Había desarrollado un interés casi obsesivo por la historia de las grandes familias, por los intrincados árboles genealógicos, por las leyendas urbanas de pactos y fortunas misteriosamente acumuladas. Y la familia Montenegro, el nombre que resonaba en los periódicos, era un caso de estudio fascinante. Elías Montenegro, el magnate, la encarnación del poder inalcanzable, había fallecido. La noticia sacudió la ciudad, una onda expansiva de condolencias falsas y expectativas veladas. La televisión mostraba imágenes de su mansión, un palacio de mármol y cristal en lo alto de la colina, rodeado de jardines inmaculados. Los obituarios hablaban de su visión empresarial, de su filantropía selectiva, de su amada familia. Y en ese funeral, Aurora sabía que se encontraría con ellos. Doña Victoria Montenegro, la viuda, una mujer de apariencia regia y mirada gélida, con el cabello rubio ceniza perfectamente peinado y labios finos que rara vez sonreían de verdad. Sebastián Montenegro, el primogénito, un hombre de unos 40 años, con la misma arrogancia en la postura que su padre, pero sin su carisma, un tiburón de finanzas sin escrúpulos. Y Camila Montenegro, la hija, una mujer joven y frívola, consumida por las compras de diseñador y las fiestas exclusivas, con una risa estridente que a menudo rozaba la crueldad, una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro, al ver a cualquier persona que no estuviera a su nivel. Ellos eran la personificación de todo lo que Aurora no era, y de todo lo que Elías Montenegro había sido en público. La vida de Aurora bajo el yugo de la injusticia se manifestaba en la monotonía de su rutina. Cada mañana se levantaba al alba en el pequeño apartamento, el sol apenas asomando por la ventana, pintando de un gris tenue las paredes con manchas de humedad. El aroma a café barato se mezclaba con el olor a libros viejos y el barniz de los muebles antiguos que su madre restauraba. Iba a la tienda de antigüedades, donde el dueño, el señor García, un hombre bondadoso pero práctico, le pagaba con la moneda justa, sin excesos, sabiendo su situación. En la tienda, Aurora se dedicaba a pulir, a lijar, a restaurar cada grieta, cada rasguño en los muebles,
en las porcelanas, en los cuadros. Sentía la madera vieja bajo sus dedos, el polvo que se colaba bajo sus uñas, el dolor en sus muñecas al final de la jornada. Y cada día, al regresar a casa, el autobús pasaba por las calles donde se alzaban las mansiones de los ricos, las luces brillando como estrellas lejanas, inalcanzables. La mansión Montenegro era la más imponente de todas, una fortaleza de mármol que se alzaba sobre la colina, una postal de su propio fracaso, de su origen humilde, un recordatorio constante de lo que le había sido negado. Una tarde, mientras el autobús se detenía frente a la imponente verja de hierro forjado de la mansión Montenegro, Camila Montenegro, la hija, salió del coche de lujo, una risa estridente resonando en el aire. Vestía un atuendo impecable, un abrigo de piel que contrastaba con el frío de la tarde, y su bolso de diseñador brillaba bajo el sol. Al ver a Aurora en la parada del autobús, Camila se detuvo un instante, sus ojos llenos de desdén. Levantó la barbilla, una sonrisa de suficiencia en sus labios, y susurró algo a su amiga que la acompañaba, que soltó una risita burlona. Luego se metió en la mansión, el eco de su risa reverberando en la calle, mientras el autobús arrancaba, dejando a Aurora atrás, sintiendo el ardor en sus mejillas, el corazón latiéndole desbocado por la humillación. Otra vez, pensó Aurora, un nudo en la garganta. Su primera reacción fue de rabia, una furia silenciosa que la quemaba por dentro. ¿Cómo se atreve?, pensó, apretando los puños. Luego, la rabia dio paso a la tristeza, una melancolía que la invadía hasta los huesos. Soy invisible para ellos, o peor, soy una caricatura, una persona de la que reírse. Sentía el dolor físico en el pecho, una opresión, y tuvo que respirar hondo para no dejar que las lágrimas, que picaban detrás de sus ojos, se desbordaran. Su mente, sin embargo, ya estaba trabajando, observando los detalles, el color del abrigo, la marca del bolso, la manera en que Camila se reía, una risa hueca, sin verdadera alegría. Todo era información. La semilla del cambio, el primer indicio de que su vida estaba a punto de dar un giro drástico, llegó en la forma de un recorte de prensa. Una semana antes de que Elías Montenegro falleciera, mientras Aurora clasificaba viejos periódicos para la tienda de antigüedades, encontró una entrevista del magnate. Era de hacía 20 años, una pieza olvidada en las páginas de una revista local de economía. La mayoría del artículo hablaba de sus negocios, su visión, su fortuna. Pero había un pequeño recuadro, una nota al pie, que la hizo detenerse en seco. Mencionaba un hobby inusual de don Elías, la caligrafía antigua y la colección de mapas celestes. Lo que llamó la atención de Aurora no fue tanto el hobby en sí, sino una frase específica que el magnate había pronunciado. Mi verdadero legado no está en el oro, sino en las estrellas, en la verdad inscrita que pocos sabrán leer. Esa frase, tan enigmática y discordante con la imagen pública del frío magnate, se clavó en la mente de Aurora. Su mente se puso en marcha, analizando cada palabra. ¿Estrellas? ¿Verdad inscrita? ¿Pocos sabrán leer? Sus pensamientos se aceleraron. La incredulidad inicial, debe ser una casualidad, una frase poética sin más importancia, luchaba contra una creciente chispa de esperanza, o quizás de sospecha. ¿Y si la frase no era una simple metáfora, sino una pista deliberada? ¿Y si Elías Montenegro, el hombre que nunca había sido su padre de forma pública, había dejado un rastro, un camino para alguien que tuviera la capacidad de descifrarlo? Su corazón latió con fuerza, una mezcla de miedo y una excitación furtiva. «Esto podría ser una locura», se dijo a sí misma, sintiendo un escalofrío. «Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si este hombre, mi padre biológico, el que me abandonó,
dejó un mensaje para mí. La duda se sembró, pequeña al principio, como una semilla en tierra fértil, pero persistente, creciendo con cada segundo que Aurora observaba la frase, cada palabra cargada de un nuevo significado. Esa noche, la frase de la entrevista se repetía en su mente como un mantra. Recordó los viejos manuscritos que había restaurado, las cartas antiguas con caligrafías intrincadas, los mapas celestes que había visto en libros de astronomía en la biblioteca. Siempre había tenido una afinidad inusual con los patrones, con los códigos, con la idea de que la verdad se escondía a menudo en los detalles más pequeños, en la ornamentación de un texto o en la disposición de las estrellas. Esa frase de Elías Montenegro no era solo una coincidencia, era un hilo, el hilo de Ariadna que podría sacarla de su laberinto de invisibilidad y humillación. La chispa de la determinación se encendió, una llama solitaria pero poderosa en la oscuridad de su desesperación, iluminando un nuevo camino hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre. El proceso de transformación y de investigación se convirtió en el santuario secreto de Aurora, su razón de ser en los días y noches que siguieron, un propósito que la consumía por completo, alejándola del tedio de su existencia anterior. No era un camino fácil, estaba plagado de obstáculos inesperados, de callejones sin salida, y la frustración la acechaba como una sombra constante, susurrándole al oído la palabra rendición en sus momentos de debilidad. Su primera acción fue la de un detective silencioso y metódico, una observadora aguda de las sombras y los detalles. Durante las semanas siguientes, cada minuto libre que tenía después de su trabajo en la tienda de antigüedades se convertía en tiempo para su misión encubierta, un juego de espías en la sombra de la opulencia de la familia Montenegro. Comenzó por los archivos públicos, utilizando su conocimiento de historia y su memoria idética para rastrear la vida de Elías Montenegro más allá de los titulares de la prensa rosa. Pasó horas en bibliotecas y archivos municipales, donde el aroma a papel viejo y a desinfectante se mezclaba con el silencio monacal. Buscó recortes de prensa antiguos, registros de empresas familiares ya disueltas, actas notariales de compras y ventas de propiedades que se remontaban a varias generaciones. Sus dedos se movían ágiles sobre las páginas amarillentas de los microfichas. Sus ojos absorbían cada detalle, cada nombre, cada fecha. Descubrió que la fortuna de los Montenegro no siempre había sido tan inmaculada como se presentaba. Había habido escándalos menores, adquisiciones dudosas de tierras, alianzas con figuras polémicas en el pasado. Se dio cuenta de que la familia había borrado meticulosamente cualquier rastro de su origen menos noble, construyendo una fachada de intachable pureza a lo largo de los años. La frustración la golpeó cuando encontró numerosos vacíos en los registros, documentos faltantes que, según su intuición, debían ser cruciales. Están cubriendo algo, lo sé, pensó, mordiéndose el labio inferior hasta sentir el sabor metálico. Su investigación la llevó a los barrios antiguos de la ciudad, a las galerías de arte menos conocidas, a los mercados de pulgas donde se vendían manuscritos y mapas antiguos. El aroma a polvo y a incienso de las viejas librerías era su perfume preferido. Buscaba cualquier conexión con la caligrafía o los mapas celestes. Hubo días de desesperación, donde se sentía abrumada por la inmensidad de la tarea. Una tarde, mientras intentaba descifrar el complicado simbolismo de un grabado antiguo en un pequeño puesto, el vendedor, un hombre mayor con gafas gruesas, la miró con lástima. «Es inútil, hija. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados», le dijo con voz áspera. Aurora sintió el peso de sus palabras, el cansancio en sus huesos, las lágrimas asomando a sus ojos. «Estoy loca», susurró. «Esto es una quimera». Se sentó en un banco cercano,
el corazón latiéndole desbocado. Pero la imagen del desprecio de Camila, la humillación constante, la impulsó a levantarse. Number, mi padre, dejó esa pista por algo. Tengo que encontrarla. La caligrafía, ese era el hilo principal. Elías Montenegro no solo coleccionaba, sino que practicaba una forma de caligrafía ornamental casi extinta. Aurora pasó noches enteras en casa, bajo la luz tenue de una lámpara, estudiando tratados de caligrafía antigua, descifrando los significados ocultos de los arabescos, de los puntos, de las florituras que adornaban los textos. Sus manos, antes curtidas por el trabajo físico, ahora se movían con una nueva delicadeza sobre copias de textos antiguos. Descubrió que ciertos patrones caligráficos eran en realidad claves, símbolos que representaban coordenadas geográficas, fechas o incluso nombres. Fue un proceso lento, tedioso, lleno de frustración. Sus ojos le dolían, su mente se sentía agotada, pero cada pequeño avance, cada símbolo descifrado, cada conexión que hacía, le daba un subidón de adrenalina que la mantenía despierta y enfocada. Él quería ser encontrado, pensó, una certeza que se apoderaba de ella. Un día, mientras revisaba una colección digital de fotografías antiguas de la ciudad, encontró una imagen de la vieja mansión Montenegro antes de ser remodelada. En una de las paredes, apenas visible, había un grabado en piedra, una constelación. Y lo que le heló la sangre, el mismo tipo de caligrafía ornamental que había estado estudiando, inscribiendo una fecha y unas coordenadas encriptadas. Elena sintió un escalofrío de pies a cabeza. Ahí estaba, la verdad inscrita en las estrellas. Había un pasaje secreto, una habitación oculta, un mensaje de su padre que nadie más había podido descifrar. Era el plan de un genio, un último testamento para aquellos que supieran leerlo. Ahora sabía qué buscar, la ubicación exacta de esa inscripción, la forma de acceder a lo que Elías Montenegro había ocultado. Cada descubrimiento la alimentaba, cada obstáculo la endurecía. La búsqueda de la verdad era agotadora, consumía sus días y noches, pero la promesa de justicia, la idea de desvelar la podredumbre que se escondía detrás de la opulencia de la familia Montenegro, le daba la fuerza para seguir adelante, impulsándola hacia un futuro incierto, pero lleno de una determinación inquebrantable. En su solitaria búsqueda de la verdad, Aurora encontró alianzas inesperadas que resultaron ser pilares fundamentales en su plan, conexiones que surgieron de la más pura necesidad y de un anhelo compartido por la justicia. La primera de estas alianzas cruciales se forjó con el viejo jardinero de la mansión Montenegro, un hombre de edad avanzada llamado Don Anselmo, con las manos nudosas por años de trabajo la tierra y los ojos azules, velados por la sabiduría de la edad. Aurora lo había observado durante sus paseos por los alrededores de la mansión, una figura solitaria que cuidaba los jardines con una dedicación casi reverencial. Un día, mientras Anselmo regaba unas antiguas camelias, Aurora se acercó a él con cautela, susurrando el nombre de Elías Montenegro y mencionando su inusual hobby de la caligrafía y los mapas celestes. Los ojos de Anselmo, antes distantes, se detuvieron en ella, una chispa de reconocimiento brillando en su mirada. Don Elías era un hombre de secretos, joven, y también un hombre de promesas. No todo lo que brilla en esta casa es oro, murmuró Anselmo, su voz rasposa por los años y el tabaco. Aurora, con una voz suave pero llena de convicción, le confió parte de su historia, su conexión con Elías Montenegro, y su sospecha de que había algo oculto, un testamento o un mensaje que desvelaría una verdad. Anselmo, que había trabajado para los Montenegro durante más de 50 años y había presenciado la transición de poder,
el cambio en el carácter de la familia después de la misteriosa muerte de Elías, conocía los rincones y los secretos de la mansión como la palma de su mano. Había sido testigo de la crueldad sutil de doña Victoria y de la arrogancia creciente de Sebastián y Camila. La nueva señora y los muchachos no son como don Elías, dijo con un tono de tristeza y desilusión. Él siempre tuvo un lado, más humano, aunque pocos lo vieran, y siempre fue justo, a su manera. Esto que me dices. No me sorprende del todo. La confianza se forjó lentamente entre las camelias y el aroma a tierra húmeda. Anselmo, motivado por la lealtad a la memoria del verdadero Elías Montenegro y un profundo sentido de lo que era correcto, reveló la existencia de un pasadizo secreto en el jardín, oculto detrás de una vieja estatua que llevaba a una cripta subterránea bajo la mansión, un lugar donde Elías Montenegro solía pasar horas en su soledad, un espacio que la familia actual desconocía. Decía que era su observatorio personal, donde sus secretos estaban a salvo de las miradas de los buitres, confesó Anselmo con una mirada cómplice. La segunda alianza crucial apareció en la figura de la señorita Sofía, una abogada joven y brillante, con principios inquebrantables, que trabajaba en una firma de abogados de renombre, pero que se sentía frustrada por la corrupción del sistema. Aurora la contactó a través de un artículo que Sofía había publicado sobre ética profesional y la transparencia en los testamentos. Elena le envió un correo electrónico anónimo, ofreciéndole una pista sobre una historia explosiva que involucraba a la familia Montenegro y una posible falsificación de herencia. Sofía, intrigada por la seriedad del mensaje y el detalle inusual de la pista, aceptó reunirse en un café discreto. Aurora, con el rostro parcialmente oculto por una bufanda, le explicó la situación, las sospechas, los cabos sueltos, cuidándose de no revelar su identidad completa de inmediato. Sofía, al principio, se mostró escéptica, acostumbrada a recibir denuncias sin fundamento. Entiendo su preocupación, pero estas son acusaciones muy graves, con implicaciones legales enormes y podrían arruinar mi carrera, dijo, cruzando los brazos, su ceño fruncido denotando su escepticismo profesional. Pero cuando Aurora le mostró algunas de las pruebas preliminares, copias de los grabados encriptados y su descifrado, junto con la inconsistencia de las fechas y el lenguaje formal en la voluntad pública de Montenegro, los ojos de Sofía se abrieron de par en par. La incredulidad se transformó en asombro, luego en una emoción febril de justicia. Esto es un caso que podría cambiarlo todo, murmuró Sofía, su voz apenas un susurro, sus ojos brillando con una determinación renovada. Aurora describió la humillación que había sufrido a manos de la familia Montenegro, la forma en que su madre había vivido en la sombra y la desesperación que la había llevado a investigar con tal ahínco. No busco fama ni dinero, señorita Sofía, le dijo Aurora, su voz firme, aunque un poco ahogada por la emoción, con una sinceridad que conmovió a la abogada. Solo la verdad, y que paguen por lo que han hecho, que la justicia prevalezca. Hay una dignidad que debe ser restaurada, la de Elías, la de mi madre, la mía propia. Sofía, conmovida por la sinceridad de Aurora y la magnitud de la injusticia, se comprometió a ayudar. Haré lo que sea necesario para desenterrar esto. Mi mentor siempre decía que la verdad, como un río, siempre se abre camino, no importa cuántas presas le pongan. Su experiencia en litigios y sus contactos en el mundo legal se volvieron invaluables para Aurora. Juntas, planificaron meticulosamente cada paso, la recolección de pruebas adicionales en la cripta, la verificación de cada hecho, cada nombre, cada fecha. Los tres, Aurora, don Anselmo y Sofía, se convirtieron en un equipo improbable pero formidable,
moviéndose en las sombras, silenciosos y decididos, con la verdad como su única arma y la justicia como su bandera ondeando alto, a punto de desatar la tormenta. A medida que el plan de Aurora, meticulosamente elaborado, tomaba forma como un reloj de precisión, la tensión comenzó a escalarse de manera palpable, no solo para ella, quien sentía la adrenalina correr por sus venas, sino también para los antagonistas, quienes, sin saberlo, sentían la presión de una amenaza invisible, una sombra creciente que se cernía sobre ellos. La paranoia y la desesperación comenzaron a instalarse como inquilinos no deseados en el corazón de doña Victoria, Sebastián y Camila Montenegro. Días antes del funeral, en la lectura preliminar del testamento, un trámite protocolario y rutinario, según sus abogados, Sebastián notó un pequeño detalle en la redacción que le produjo un escalofrío, una frase ligeramente ambigua sobre otras disposiciones. No le dio importancia, pero el germen de la duda ya estaba sembrado. Una tarde, mientras doña Victoria supervisaba los preparativos para el velorio en la mansión, recibió una llamada anónima en su línea privada. Una voz grave y distorsionada le susurró: ¿Está segura de que no hay más herederos de Elías? ¿Está segura de que el testamento es el único que existe? Doña Victoria palideció. Su mano temblaba mientras sostenía el auricular. ¿Quién habla? Esto es una difamación. Swingó, su voz estridente, mientras la persona al otro lado colgaba. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda, un nudo gélido en el estómago. Rápidamente llamó a Sebastián y Camila. El ambiente de la mansión se volvió denso, cargado de un miedo silencioso y opresivo, donde las miradas de sospecha se cruzaban en cada pasillo. Sebastián, con su arrogancia habitual, intentó desestimarlo. «Mamá, debe ser un bromista o un envidioso más. Ya sabes cómo son». Pero sus ojos, ligeramente contraídos, revelaban su inquietud. Camila, sentada en un sofá de terciopelo, dejó caer su teléfono al suelo, sus labios pálidos. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si alguien sabe algo? Papá siempre fue excéntrico. Elena, por su parte, observaba desde la distancia, a través de las noticias y los murmullos de la gente, cómo la tensión carcomía a la familia. «Están a la defensiva», pensó, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «Están perdiendo el control. Esto es bueno». Sabían que algo andaba mal, que una sombra se cernía sobre ellos, pero no podían señalarlo, no podían identificar la fuente de su inquietud. No sospechaban, ni por un instante, que la fuente de su creciente paranoia era la mujer que despreciaban, la que consideraban insignificante, la que estaba a punto de desvelar sus secretos. Cada mirada de desconfianza, cada palabra apenas velada por los Montenegro, solo la impulsaba más profundamente en su camino hacia la verdad y la vindicación. Estaba lista. El día del funeral de Elías Montenegro llegó, un día gris y sombrío, casi presagiando la tormenta que se desataría. El escenario era la capilla privada del mausoleo familiar Montenegro, un lugar de mármol pulido y vidrieras que filtraban una luz tenue y solemne. Los arreglos florales eran opulentos y el aire estaba cargado con el pesado aroma a lirios y el incienso, un intento de enmascarar la tensión latente. Los invitados, la crème de la sociedad, ocupaban los bancos de madera tallada, sus rostros mostrando una mezcla de falsa solemnidad y genuina curiosidad por la lectura del testamento que se llevaría a cabo después del servicio. Doña Victoria, vestida de un riguroso luto de seda negra y perlas oscuras, con el rostro demacrado pero la postura rígida, presidía la primera fila junto a Sebastián y Camila, quienes intentaban mantener una imagen de dolor contenido, aunque sus ojos escaneaban furtivamente a la multitud, buscando cualquier indicio de amenaza. No sabían que,
Oculta entre los asistentes, camuflada bajo un sencillo velo negro y un abrigo discreto, había una mujer con una mirada de acero y una determinación inquebrantable. Aurora. Había logrado acceder al recinto gracias a la discreta ayuda de don Anselmo, que la había hecho pasar como parte del personal de apoyo, mezclándola entre las sombras. Justo cuando el sacerdote, con voz monocorde, pronunciaba las últimas palabras del eulogio y se disponía a cerrar el ataúd lacado, una voz clara y firme, que no era la del cura, resonó en la pequeña capilla, silenciando el débil murmullo de los asistentes. «Permítanme un momento. Creo que hay una última voluntad de don Elías Montenegro que debe ser leída, una que quizás no todos conocen, una verdad que exige salir a la luz». Todos los ojos se volvieron hacia la figura de Aurora, que había avanzado lentamente por el pasillo central, su presencia, aunque discreta, imponente. Su velo le cubría la mitad del rostro, pero la determinación en sus ojos era palpable. Un murmullo de confusión y sorpresa se extendió por la capilla. ¿Quién era esa mujer? ¿Una pariente lejana? Doña Victoria frunció el ceño. Sus labios se tensaron en una línea delgada. Sebastián se puso de pie abruptamente, su rostro adquiriendo un tono rojizo. «Seguridad. ¿Quién es esta mujer? Saquen a esta intrusa». «Swing», exclamó, su voz llena de furia, rompiendo la solemnidad del momento. Camila se tapó la boca con la mano, sus ojos desorbitados, mientras un escalofrío de pánico la recorría. En ese momento de caos incipiente, Aurora alzó una mano, en la cual sostenía no un documento, sino un pequeño mapa celeste antiguo, enrollado y atado con un lazo de seda. «Antes de que me saquen», dijo Aurora, su voz suave pero resonante, cada palabra clara y llena de una autoridad inesperada, «déjenme presentarles la verdadera voluntad de Elías Montenegro, no la que se ha leído, sino la que él, el astrónomo, el calígrafo secreto, el hombre que amaba las estrellas, dejó para ser descubierta. Lo que él llamó el Pacto Celeste». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La palabra pacto resonó en el aire, cargada de misterio y fatalidad. Aurora desenrolló el mapa con delicadeza, revelando una serie de inscripciones caligráficas que solo ella había podido descifrar. Conectó el mapa a un pequeño proyector portátil que Leo había instalado de forma discreta, y las intrincadas líneas y símbolos se proyectaron en el techo abovedado de la capilla, justo sobre el ataúd de Elías Montenegro. Era un mapa estelar con coordenadas, fechas y, lo más impactante, un nombre inscrito en una caligrafía ancestral: Aurora. Una voz familiar, la de Sofía, resonó a través de un pequeño micrófono que había sido hábilmente ocultado. «Damas y caballeros, lo que ven proyectado no es una fantasía, sino una serie de coordenadas y una fecha que conducen a una cripta oculta, descubierta esta madrugada por mi cliente. En su interior hemos encontrado no solo el verdadero testamento de Elías Montenegro, sino una serie de documentos que revelan una verdad impactante». En la pantalla, un video comenzó a reproducirse, grabado por Leo en la cripta. Se veía un pergamino amarillento, la misma caligrafía ancestral y la firma inconfundible de Elías Montenegro, fechada años antes de la muerte oficial de su fortuna. El documento estipulaba que una gran parte de su herencia, no a sus hijos legítimos ni a su esposa, sino a una descendiente directa, su hija secreta, nacida de un amor verdadero, y que el resto de su fortuna sería destinada a la creación de una fundación para apoyar las artes y la ciencia, lejos de la codicia de su familia oficial. Las palabras eran claras, el lenguaje, aunque formal, emotivo, revelando un lado de Elías Montenegro que nadie conocía.
El documento también detallaba cómo la familia actual de Montenegro había conspirado para ocultar su existencia, incluso pagando para silenciar a Clara, la madre de Aurora, y manipular el testamento oficial. La prueba era irrefutable. Doña Victoria fue la primera en reaccionar. Su rostro se descompuso, pasando del shock a una palidez marmórea, sus ojos inyectados en sangre. ¡Mentiras! Todo es una farsa. Esa mujer es una impostora, una cazafortunas. Zrenia, gritó, su voz estridente y aguda, mientras intentaba abalanzarse sobre Aurora, pero fue contenida por Sebastián. Su mano temblaba incontrolablemente, su frente perlada de sudor frío. Sus labios temblaban en una mueca de ira y terror. Sebastián, su hijo, se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso. Su piel adquirió un tono verdoso y se tambaleó, sus rodillas cediendo. No, no puede ser. Mi padre. Esto es imposible. Zrenia, tartamudeó, las palabras apenas audibles, su voz normalmente controlada, ahora rota por el pánico. Camila, la hija frívola, soltó un grito histérico antes de desmayarse, cayendo de forma inelegante sobre uno de los bancos, su risa hueca reemplazada por un silencio sepulcral. En ese momento de caos absoluto, Aurora alzó la voz, su mirada fija en doña Victoria, una calma que heló la sangre de sus antagonistas. Elías Montenegro era mi padre, y él, desde la tumba, ha hablado. Su verdadero legado no está en el oro mal habido, sino en la verdad y en la justicia que hoy se revelan. Su voz no era de venganza, sino de fría, implacable justicia, de una verdad que no podía ser silenciada. La atmósfera de la capilla era una mezcla explosiva de shock, indignación y asombro. Los murmullos se transformaron en un clamor. Los invitados se miraban unos a otros con incredulidad, sus rostros reflejando la devastación de la revelación. Algunos se levantaron de sus asientos, otros se taparon la boca con las manos. Nadie podía creer lo que estaba escuchando, ni la fuente de tan brutal verdad. La dinámica de poder se invirtió en un parpadeo. De repente, doña Victoria, Sebastián y Camila no eran los anfitriones intocables, los pilares de la sociedad. Eran los acusados, expuestos, vulnerables, sus secretos al descubierto ante el mundo entero. La humillación que Aurora había soportado durante años, que había sido su pan de cada día, se les devolvía ahora multiplicada por 1000, en la mirada de cada invitado que antes los reverenciaba y ahora los miraba con desprecio, con asco. En ese instante, varios hombres vestidos de civil, que se habían mezclado discretamente entre los asistentes, avanzaron hacia doña Victoria y Sebastián. Eran agentes de la fiscalía, alertados por Sofía, que había orquestado todo en secreto. Doña Victoria Montenegro, señor Sebastián Montenegro, quedan ustedes detenidos por cargos de fraude, falsificación de documentos, manipulación de testamento y obstrucción a la justicia, declaró uno de ellos, su voz firme y contundente, mientras les ponía unas esposas discretas pero inconfundibles, el frío metal brillando bajo las luces. Mortechinas. Ricardo, Sebastián, pálido y sudoroso, intentó resistirse, suplicar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta, sin fuerza, sin su habitual arrogancia. El sonido metálico de las esposas fue la única música que se escuchó, un lúgubre acorde final para la sinfonía de la destrucción de los Montenegro. Camila, al ver a su madre y a su hermano esposados, soltó un grito ahogado antes de ser asistida por el personal. La solemnidad del funeral había terminado, no con un luto, sino con un arresto masivo y un escándalo de proporciones épicas que resonaría en la historia de la ciudad. La caída de los antagonistas fue tan abismal y humillante como su ascenso había sido arrogante y descarado.
la noticia del funeral desastroso y la detención de doña Victoria y Sebastián Montenegro se propagó como un incendio forestal por todos los noticieros, periódicos y redes sociales del país. El escándalo de la falsificación del testamento de Elías Montenegro y la usurpación descarada de la herencia y el legado de Aurora, su hija secreta, fue el tema principal de conversación durante semanas, no solo en la alta sociedad, sino en cada rincón del país, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños. Las investigaciones legales se profundizaron, desenterrando capa tras capa de corrupción sistemática, evasión fiscal masiva y manipulaciones financieras complejas que habían sostenido el imperio de los Montenegro durante décadas, un castillo de naipes construido sobre cimientos podridos y mentiras. El impecable velo de prestigio de la familia se desgarró por completo, revelando la podredumbre que había debajo, la suciedad que habían escondido con tanta maestría y crueldad. Doña Victoria, la matriarca, enfrentó un juicio largo, mediático y humillante, donde cada detalle de su vida de opulencia y engaño era expuesto sin piedad. Sus abogados, antes infalibles y temidos, no pudieron hacer nada contra la montaña de pruebas irrefutables que Aurora y Sofía habían recolectado con meticulosidad y que la Fiscalía había pulido con una implacable precisión. Las escenas de doña Victoria, antes tan arrogante y altiva, ahora desaliñada y abatida en el banquillo de los acusados, con los ojos hundidos y el rostro cubierto de una pátina de desesperación, fueron transmitidas por televisión. Un festín para aquellos que siempre habían sospechado de su falsa virtud y de la opulencia de su familia. La prisión se convirtió en su nueva realidad, un lugar gélido, oscuro y deshumanizante, donde el lujo y el poder que tanto había valorado eran completamente irrelevantes, donde era solo un número más, una sombra de lo que fue. Se le despojó de sus bienes, de su estatus social, de su apellido, que de repente era sinónimo de deshonra y engaño. Su desesperación era palpable. Sus gritos de protesta se ahogaban en el eco de los barrotes, un lamento ahogado en la oscuridad de su nueva existencia, un castigo que sabía a justicia divina. Sebastián, el primogénito, fue declarado culpable de fraude y manipulación. Su carrera en el mundo de las finanzas se desmoronó por completo. Fue despedido de su prestigioso cargo ejecutivo. Sus amigos de la alta sociedad le dieron la espalda de inmediato, y su nombre se convirtió en un apestado en los círculos financieros. Las multas millonarias y la confiscación de sus bienes lo llevaron a la bancarrota más absoluta, forzándolo a vivir en la precariedad que tanto había despreciado. Las cámaras de los paparazzis lo capturaron pidiendo empleo en oficinas modestas, su rostro demacrado, sus ojos vacíos, un reflejo de su alma marchita y de su orgullo destrozado. El mundo que lo había reverenciado ahora lo despreciaba abiertamente, y él, que siempre había vivido de la aprobación social y de la admiración de los demás, se desvaneció en la oscuridad de la irrelevancia, una sombra de lo que fue, consumido por la amargura. Camila, la hija frívola, aunque no fue encarcelada, sufrió la humillación pública y el ostracismo social. Su grupo de amigas la abandonó. Sus invitaciones a fiestas exclusivas desaparecieron y su estilo de vida extravagante se hizo insostenible. Se vio obligada a vender sus propiedades, sus joyas más preciadas, sus coches de lujo, para hacer frente a las deudas y las multas. Las redes sociales, que antes mostraban su vida de ensueño, ahora se llenaban de memes y comentarios despectivos sobre su caída. El mundo que la había adorado, ahora la ridiculizaba, y ella, que solo había conocido la superficialidad, se encontró sola, sin dinero y sin el apoyo de nadie, su vanidad hecha añicos. La visión de la degradación de quienes la habían humillado,
la satisfacción fría pero justa de ver la justicia cumplirse de manera tan implacable, fue el bálsamo más poderoso para el alma de Aurora, una curación profunda y duradera. El ascenso meteórico de Aurora tras el escándalo fue un testimonio luminoso del poder de la verdad y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. La justicia, aunque tardía y dolorosamente obtenida, le había devuelto no solo su dignidad pisoteada, sino un propósito aún mayor, una misión trascendente que Elías Montenegro le había encomendado desde más allá de la tumba. Con la recuperación de la fortuna de Elías Montenegro, ahora legítimamente canalizada hacia ella como su heredera, y una recién creada Fundación Elías Montenegro para las Artes y la Ciencia, fundada en honor al verdadero legado del magnate, tal como él lo había estipulado en su testamento secreto, Aurora fue nombrada presidenta honoraria y directora ejecutiva. Aceptó el cargo con la misma humildad con la que había soportado la adversidad, pero con una visión clara y una determinación renovada, un fuego en sus ojos que nadie podía apagar. Su nueva oficina era luminosa, espaciosa, con vistas panorámicas a la ciudad, un contraste brutal y conmovedor con los rincones ignorados y polvorientos de su pasado, con su pequeño apartamento. La mesa de ébano estaba siempre llena de documentos, planes de becas, proyectos ambiciosos para llevar la música y el arte, la ciencia y la tecnología a comunidades desfavorecidas, haciendo realidad el sueño más profundo de Elías Montenegro. Sus manos, antes curtidas por el trabajo forzado y el dolor, ahora manejaban con destreza los hilos de una red de apoyo y esperanza para miles de jóvenes talentos. El impacto de su éxito resonó directamente en su familia, sus pilares de vida, quienes habían sido su motor secreto durante los años de humillación y sufrimiento. La salud de su madre, Clara, mejoró notablemente gracias a los tratamientos médicos de vanguardia que Aurora pudo costear, y el brillo renovado en los ojos de su progenitora, al ver a su hija triunfar con tanta nobleza y justicia, fue la recompensa más dulce, el bálsamo más preciado para años de tristeza. Clara pudo, por fin, vivir sus últimos años en paz, rodeada de comodidades y amor, viendo a su hija convertida en la mujer que siempre supo que sería. El pequeño apartamento donde habían vivido fue transformado en un centro cultural para jóvenes artistas del barrio, un lugar donde nadie sería juzgado por su apariencia o su origen, un espacio de oportunidad y creatividad. Aurora utilizó su nueva posición no para ostentar su riqueza o su poder, sino para servir a los demás con un altruismo genuino y desinteresado. Estableció programas de becas innovadores para jóvenes talentos que, como ella, no contaban con recursos económicos, asegurándose de que ningún niño, con un don genuino, tuviera que abandonar sus sueños por falta de oportunidades. Su historia personal se convirtió en un faro de inspiración, un recordatorio constante de que el verdadero valor de una persona no residía en el brillo de su apellido, en el grosor de su billetera o en la sofisticación de su vestimenta, sino en la pureza de su carácter, en la fuerza inmensa de su voluntad para luchar por la justicia y en la compasión desinteresada hacia los demás. Viajó por el país y por el mundo, contando su historia, inspirando a otros a luchar por sus sueños, a no permitir que nadie definiera su valor o su destino. En uno de esos eventos benéficos de la Fundación, en una gala elegante donde Aurora era la oradora principal, sucedió un reencuentro cargado de matices y significado. Mientras recorría el salón, saludando a los invitados con una sonrisa amable y genuina, sus ojos se posaron en una figura familiar, al final de la sala, junto a la barra de bebidas. Era un primo lejano de los Montenegro, un hombre que en el pasado la había mirado con desdén evidente,
siguiendo la estela de desprecio de doña Victoria, siempre ignorándola en las reuniones familiares esporádicas. Al ver a Aurora acercarse, el rostro de este primo palideció. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa, vergüenza profunda y una incipiente admiración que no podía ocultar. «Aurora, Dios mío, eres realmente increíble», balbuceó, su voz apenas audible, apenas un susurro. Aurora le dedicó una sonrisa serena, que no era ni de reproche ni de triunfo, sino de una paz absoluta y una comprensión profunda. «Es un placer verte. Espero que disfrutes la gala y lo que hemos logrado aquí en honor a Elías». El hombre, visiblemente avergonzado, balbuceó una disculpa por su actitud pasada, sus ojos fijos en el brillo tranquilo de los de Aurora, buscando un atisbo de condena o resentimiento. «Lo siento, Aurora. Yo nunca supe la verdad. Fuimos unos ciegos». Aurora simplemente asintió, su mirada diciendo más que 1000 palabras. El pasado quedaba atrás, pero la lección no. La lección perduraría para siempre en la memoria de todos. La historia de Aurora, la mujer que se levantó de las cenizas de la humillación más profunda, que encontró su legado en las estrellas y en la verdad, es un himno imperecedero a la dignidad inquebrantable, a la compasión infinita y a la perseverancia incansable del espíritu humano. Nos recuerda con cada pasaje que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su apellido, en el grosor de su billetera o en la sofisticación de su vestimenta, sino en la pureza de su carácter, en la fuerza inmensa de su voluntad para luchar por la justicia y en la nobleza de su corazón para perdonar, incluso a quienes la hirieron. Profunda y despiadadamente. Aurora, con su inteligencia subestimada por todos y su espíritu resiliente que se negó a quebrarse, desveló una verdad incómoda para muchos, que las apariencias son solo un velo efímero que a menudo oculta la podredumbre moral, la corrupción más profunda, y que la justicia, aunque a veces se tome su tiempo, aunque se haga esperar por décadas, siempre encuentra el camino para revelar la luz, para iluminar la oscuridad más densa. Su legado no solo fue la recuperación de una fortuna y la creación de una fundación que cambiaría vidas de manera radical. Fue la inspiración de miles de almas que, como ella, se sentían invisibles, humilladas o subestimadas en su propio camino de vida. Ella demostró con su vida y su ejemplo que no importa cuán oscura sea la noche, cuán profunda sea la desesperación, el amanecer siempre llega, y que la verdadera venganza no reside en la destrucción del otro, en el regodeo de su caída, sino en la construcción de una vida plena, íntegra y significativa, un camino de luz, verdad y propósito. La historia de Aurora se convirtió en un susurro de esperanza, un recordatorio constante de que la integridad es el tesoro más valioso que una persona puede poseer, y que aquellos que la poseen, no importa cuán desfavorecidos parezcan al principio o cuán humildes sean sus orígenes, son los verdaderos herederos de un futuro mejor, los constructores de un mundo más justo y equitativo. Y así, Aurora vivió sus días, no como una víctima vengativa, sino como un faro de luz para la humanidad, su historia resonando por generaciones, un testimonio eterno de que la dignidad, una vez restaurada, brilla con una intensidad inigualable que ninguna oscuridad, por densa y cruel que sea, puede apagar jamás.